Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos a esta reunión. En esta ocasión abordaremos las observaciones generales hechas por el comité respecto a los derechos del niño y la protección que estos tienen contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes. Nuestra participación estará ordenada de la siguiente manera. Primeramente, vamos a abordar lo que son los antecedentes de esta temática. Posteriormente, procederemos a brindar algunas definiciones que son importantes para el pleno desarrollo de este tema. Seguidamente, vamos a exponer algunas normas de derechos humanos sobre los castigos corporales de los niños. Y finalmente, vamos a hablar sobre las medidas y los mecanismos requeridos para la eliminación de los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes hacia los niños, niñas y adolescentes. Primeramente, les voy a hablar sobre los antecedentes. Es importante decir que desde sus inicios el comité ha tenido la intención en todo momento de prestar una especial importancia a lo que es la conservación de la integridad de los derechos del niño en todas sus extensiones. Es así que en el año 1993 el comité ha reconocido la importancia que tiene ponerle cuidado a la situación de los castigos corporales para el mejoramiento del sistema de protección a los derechos del niño. Sobre este punto, me gustaría decir que hay que comprender lo que son unos conceptos básicos dados por el comité sobre qué es niño y qué se entiende también por castigo corporal. Primeramente, el comité nos dice que según la Convención de los Derechos del Niño, niño es todo ser humano menor de 18 años, excepcionando, ¿verdad? Claramente que en algunos ordenamientos internos la mayoría de edad puede ser alcanzada antes, es decir, que por regla general, según la convención, un niño será considerado niño desde la edad desde su nacimiento hasta que cumpla 18 años, pero será respetada la normativa interna también que tenga cada país. Es decir, que si en determinado ordenamiento el, el niño alcanza la mayoría de edad a los 17 años, pues será a lo que dicte el ordenamiento interno. Y por otro lado tenemos lo que es el castigo corporal o castigo físico. Y sobre este punto, cabe decir que se considera castigo corporal a todo maltrato o toda acción física que se ejerza sobre un niño o un menor. Esto incluye las bofetadas, pueden ser no necesariamente solo con el cuerpo, sino que puede ser también mediante objetos, es decir, con cinturones, golpes con zapatos y demás objetos que puedan mencionarse. Y principalmente lo que se toma en cuenta en este caso es la afección que un castigo corporal provoca en un niño, esa posición de vulnerabilidad y de humillación que se produce en ellos. Ah, hay que tener en cuenta un punto muy importante y es que dentro de los castigos corporales pueden incluirse también exponer a los niños a posiciones incómodas. Puede ser arrodillarlos, como generalmente sucede en los hogares, ¿verdad? Que uno de los castigos que se tiene por norma general es que los niños se arrodillen o que se queden de pie un determinado tiempo sujetando algún objeto pesado como forma de castigo. Y todo esto pone en una situación de humillación al menor, por lo que es totalmente contrario a la finalidad que tiene la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la protección sobre la integridad y los derechos humanos que ellos poseen. Y va a continuar uno de mis compañeros con la intervención. Bien, yo les hablaré acerca de las normas de derechos humanos y castigos corporales de los niños. Para comenzar, me gustaría mencionar que antes que se diera la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, ya en la Carta Internacional de Derechos Humanos se había tomado en cuenta
el derecho que poseen todas las personas a que se les respete la dignidad humana, la integridad física y gozar de una igualdad ante la ley. Al afirmar que los estados tienen la obligación de prohibir y eliminar todos los castigos corporales y todas las demás formas de castigos crueles y degradantes, el comité menciona que la Convención sobre los Derechos del Niño se basa en ese principio fundamental de la normativa internacional, que es la dignidad humana. Asimismo, en el preámbulo de la Convención se hace referencia a tres principios fundamentales que son la libertad, la justicia y la paz en el mundo, que estos tres principios se basan en el reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la familia, pero en especial de la infancia, ya que estas son las personas que tienen derecho a cuidados y asistencia por la situación de vulnerabilidad en la que están. Asimismo, el artículo 37 de la Convención hace referencia a que los estados deben velar porque en ningún momento los niños sean sometidos a tortura o algunos tratos eh, íntimamente relacionados con el artículo 19, ya que en él se menciona que los estados están en la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas, ya sean estas legislativas, administrativas, educativas o incluso sociales para garantizar una protección al niño contra cualquier forma de perjuicio o abuso físico y mental. Cabe destacar que este término de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental no deja ningún espacio para que se pueda justificar algún tipo de violencia contra los niños. Es decir, que los castigos corporales y todas las formas de castigos crueles y degradantes en todo momento van a ser o van a ejercer violencia y que por lo tanto van a causar un perjuicio a los niños y que en consecuencia es obligación que los estados adopten esas medidas para eliminar esas prácticas. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención hace referencia a la disciplina escolar. Sobre este aspecto, en la Convención se menciona que el Estado debe adoptar las medidas adecuadas para la disciplina escolar. Sin embargo, esta debe aplicarse de una manera compatible con la dignidad humana que recoge la Convención. Es decir, que no se puede aplicar una medida eh, educativa que cause un menoscabo de derechos de niños. Asimismo, otros órganos también han hecho referencia a este tema. Es decir, que no solo el Comité de Derechos del Niño se ha pronunciado al respecto. Por ejemplo, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en una observación mencionó que los castigos físicos son incompatibles con el principio rector esencial de la legislación internacional, que como anteriormente lo mencioné, es la dignidad humana. Entonces que se debe velar por su eliminación e incluso no solo hace referencia al castigo físico, sino que menciona temas como la humillación pública, es decir, que se va a considerar como un castigo, ya sea si es físico o mental, ya que todos causan una afectación al desarrollo del niño. Asimismo, los castigos corporales han sido condenados por distintos mecanismos regionales. En primer lugar, tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en reiteradas ocasiones ha condenado los castigos corporales de los niños en el sistema penitenciario, en el sistema educativo y en el hogar. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto y ha planteado que los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen el deber de tomar todas las medidas positivas para asegurar una protección a los niños.
y estos van encaminados no solo a las autoridades públicas, sino que también a aquellos entes no estatales. Finalmente, la Comisión Africana de Derechos Humanos también se pronunció al respecto, ya que en un caso en el que se condenó a algunos estudiantes a latigazos, consideró que esta situación afectaba y violaba el artículo 5 de la Carta Africana, ya que en este artículo se mencionaba la prohibición hacia los castigos crueles, inhumanos o degradantes. Es así que el Comité de los Derechos de los Niños resalta esto como de manera positiva, ya que es un tema que se ha abarcado a nivel internacional y que los tribunales, tanto constitucionales como regionales, han dictado algunas sentencias castigando estas acciones. Y la mayoría de ellos ha sido citando a la Convención sobre los Derechos del Niño. En algunas ocasiones, el comité ha planteado la eliminación de los castigos corporales a algunos estados durante los exámenes de informe. Sin embargo, han existido algunos representantes que han sugerido como algún castigo que pueda ser razonable o moderado, y esto lo justifican en el principio de interés superior del menor. Sin embargo, el comité considera que el principio del interés superior del niño debe ser compatible con toda la convención. Por lo tanto, no podemos estar haciendo referencia a algún tipo de castigo razonable cuando pues esto evidentemente va en contra de la dignidad humana y de la integridad física del niño que se encuentra reconocidos en la convención. Por otra parte, el artículo 5 menciona que los estados deben respetar aquella responsabilidad que tienen los padres de dirigir y orientar a los hijos, pero esta libertad que les da a los padres de poder dirigir a los hijos debe ser coherente con toda la convención, es decir, que no pueden justificarse en que están aplicando disciplina de una forma violenta, cruel o degradante. Y finalmente, me gustaría mencionar que también existen algunas prácticas o algunos castigos que se inspiran en la libertad de creencia religiosa, lo cual cabe mencionar que esta práctica de una religión siempre debe ser compatible con el respeto a la dignidad humana, es decir, que si la libertad religiosa afecta gravemente la situación de un niño, esta puede verse legítimamente limitada, ya que siempre va a estar primero proteger los derechos y todas aquellas libertades que posee el niño. Hasta aquí mi participación. Bien, continuando con el desarrollo del tema, yo voy a dar apertura sobre las medidas y mecanismos requeridos para eliminar los castigos corporales y otras formas de castigos crueles y degradantes. Se dice que las medidas legislativas en la formulación del artículo 19 de la Convención se basa prácticamente en el 4 y se establece que se necesitan medidas legislativas y de otro tipo para que los estados cumplan las obligaciones de proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia. También se destaca que todos los estados tienen leyes penales para proteger a los ciudadanos contra la agresión y muchos tienen constituciones o alguna legislación que recoge las normas internacionales de derechos humanos. Es así que en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el derecho de todo niño a la protección, a la tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes, también se establece que hay estados que poseen normas o leyes específicamente a la protección de los niños y niñas y que también estas tipifican como delito aquellos malos tratos o el abuso o la crueldad. Dicho lo anterior, el comité también destaca que las disposiciones legislativas muchas veces no son suficientes o más bien no garantizan la protección de los niños contra todo castigo corporal, crueles o degradantes en la familia y en otros entornos. Si bien sabemos que muchas veces la violencia comienza en el hogar, ya sea por los mismos padres
que son los principales actores de alguna vulneración de derechos de los niños o de algunos familiares cercanos. Muchas veces hay familiares que se toman la atribución o el derecho de poder maltratar a lo que son a los niños, y esto sin ser los padres, o porque muchas veces los padres confían en alguna otra persona y le dan hasta la potestad o el derecho de, si se porta mal aquel niño, castigarlo o regañarlo, pero muchas veces la persona se toma la atribución de que es maltratar a aquel niño, o de decir, con esto se va a educar, o con este castigo vamos a educar a este niño, ya sean con golpes. Hay muchas situaciones en las que se ha dado hasta a bofetadas que le dan a los niños y a las niñas. Entonces vemos que la vulneración y darle las atribuciones a otras personas comienzan básicamente lo que es en el hogar. También se destaca que en algunos estados el castigo corporal está autorizado en las escuelas y en otras instituciones, y con reglamentos de cómo deben ser administrados y por quién. Y también en una minoría de estados el castigo corporal con varas y látigos todavía está autorizado como condena de los tribunales a los menores que han sido delincuentes o que lo son, y que la convención exige la derogación de todas estas disposiciones. También se dice que un número mayor de estados está reconociendo que no basta en abolir la autorización de los castigos corporales o las excepciones que existan, y también es preciso en su legislación que en la legislación de todo estado conste la prohibición explícita de los castigos corporales, a fin que quede claro que es tan ilegal como golpear, abofetar o pegar a un niño, como mayormente lo conocemos, o, o a fin de que quede claro bueno, más bien el comité estima que la aplicación de la prohibición de todos los castigos corporales exige lo que es la creación de conciencia y la orientación y capacitación. Y para ello hay que garantizar que la ley defienda el interés superior del niño y de los niños afectados. Hasta aquí con mi participación, así continuará el compañero con los otros mecanismos. Bueno, yo les voy a hablar de las medidas educativas y otros tipos. Hay que tener en cuenta una cosa, como lo anteriormente lo ha dicho mis compañeros, la educación no se tiene que hacer mediante los golpes o los insultos o los maltratos, porque eso genera una mala imagen o una mala educación para los niños, porque los niños aprenden de los adultos de sus actos y su comportamiento, imitando su conducta, incluso porque ellos son los que están dentro de una relación con ellos, conjunta. Por eso, la convención, en el artículo 12 de la misma convención, establece que cuando la opinión del niño se va a hacer en cuenta en la educación, o sea que la opinión del niño va a ser importante para ver qué educación se podía tomar en cuenta, porque ellos son el vínculo de alguna manera del el vínculo que genera la violencia, porque ellos son los que reciben esa violencia. La siguiente diapositiva. Y la vigilancia y evaluación. Es que en esto consiste que el Estado tiene que vigilar este tipo de comportamientos para garantizar los derechos de los niños y evaluar la medida adecuada para resolver este tipo de conflictos, porque digamos que en el núcleo familiar donde sucede más, o incluso en la escuela, pueden suceder este tipo de comportamientos. Por eso el Estado tiene que vigilar
este tipo de acciones o comportamientos para que el menor no actúe de la misma manera, porque es como un círculo de violencia y romperlo es completamente casi imposible para algunas personas que han nacido en el núcleo de una violencia. A medida de que vaya creciendo, está generando más violencia, transmitiéndola de uno a otro, porque este es como un círculo. En vez de un círculo puede ser una cadena. En modo de ejemplo, por eso es importante la vigilancia de mantenerlo controlado y la evaluación es de saber de qué manera se puede ayudarlo, porque hay que tener una clara definición y una clara forma de cómo resolverlo. Eso sería todo. Ya con esto damos por concluida nuestra participación y queda como conclusión el hecho de que el comité ha hecho en reiteradas ocasiones muchas invitaciones a que todos los estados modifiquen su ordenamiento interno con la finalidad de que se erradique en su totalidad la permisión que algunas leyes dan tanto a los padres, generalmente a los padres, y en algunos centros educativos, de maltratar a los niños como medio de corrección. Eso claramente es algo que contraría el elemento fundamental que trata de proteger la Convención sobre los Derechos del Niño. Y hasta aquí sería nuestra intervención.